Y bueno, nos quedamos en que la realidad eh, no se crea, sino que ya está, ¿no? Y justamente este es otro tema que Jacobo toca en la teoría sintérgica. Toda energía es información. Decía, nosotros decodificamos esa información con nuestros sentidos, como bien lo mencionabas anteriormente, ¿no? Entonces, si hay cosas que nuestros sentidos no llegan a captar, o sea, Ponemos que hay alguien o algo o algún grupo de gente que no quiere que algunas cosas se sepan, no suena tan descabellado que a Jacobo le haya pasado lo que cuentan de la CIA, ¿no? Hey, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este su podcast que nuevamente, pues bueno, ustedes saben que lo hacemos con mucho humor, con mucho cariño. Ah, hoy tenemos un invitado que, vaya, para mí es un honor poder tenerlo en el podcast. Eh, Lleva varios años ya de conocerlo, y yo creo que desde que inicié haciendo este tema de la hipnosis y de la PNL, desde sus inicios, él fue como que la persona que me estuvo enseñando algunas cositas. Y bueno, vaya, lo tenemos aquí sin más alarde. Le damos la bienvenida al maestro Emanuel Reza. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? muy bien, muchísimas gracias por prestarme tu espacio un ratito y pues platicar de este tema. No, maestro, la verdad es que el tema de hoy va a ser un tema muy interesante. Vaya, sus pláticas siempre con ustedes son interesantes. La vez pasada que grabamos en el otro podcast, nos echamos casi 2 horas platicando. Estuvo bastante largo. Este, y bueno, hoy vamos a hablar, ya no vamos a hablar de hipnosis, pero vamos a hablar como desde el punto de vista, o vamos a tratar como de dar el punto de vista de un tema en particular, del cual yo hablé la semana pasada, pero yo hablé como más el chisme y más como todo lo común que hay, ¿no? No me metí mucho como a lo que descubrió esta persona, que en este caso, pues bueno, fue el doctor Jacobo Greenberg. No sé qué piensa usted sobre Jacobo, qué opina qué opinó cuando lo conoció, o cuál es su impresión de este señor que, vaya, en su momento fue una eminencia prácticamente. Sí, aunque yo creo que igual en su tiempo pasó como desapercibido, digamos, para las masas, como que no tuvo este boom que ahora tiene. Yo lo conocí, sí, un poco por el documental. Ya conocía algo de su trabajo, digamos, en 2018, 2019, pero realmente el documental lo vi hasta 2020, justamente el año pasado, con este señor Ida Cuevas, creo que se llama el director. Este, creo que- y fue el que hizo el documental y ya de ahí empecé como a investigar un poquito más y a leer un poquito más de su obra. Yo lo conocía por algunos temas, pero solamente en entrevistas. Había visto entrevistas en YouTube, algunos cortos. Hay unas entrevistas que dio en España en unos programas de televisión y algunas que dio en radio, igual en España. Como que igual en España en ese tiempo hubo mucho interés, digamos, por el trabajo que venía realizando, pero creo que aquí bueno, al menos en Latinoamérica no tuvo ese boom que ahora sí tiene. O sea, yo creo que a raíz, bueno, de que salió el documental de 2020 hacia acá, sí ha ido teniendo como un boom, y la gente cada vez más le llama la atención sus publicaciones, sus libros, su trabajo y obviamente pues todo el misterio que hay alrededor de su desaparición y de todas estas cuestiones con la CIA y todo este rollo. Sí, sí, sí. Creo que es una figura muy interesante. Sí, de hecho, yo no tiene mucho que lo conocí, la verdad, sinceramente, tiene unos 3 meses, yo creo 4 meses. Yo supe de él por los videos de Facebook. Ya saben que estando en Facebook te aparecen videos y sugerencias, y algún video me salió como del misterioso caso del científico mexicano que desapareció. Le digo, yo estaba lo descubrí por los videos, y dije, vaya, tengo que ver qué es lo que hizo este señor, ¿no? Y ya cuando te pones a analizar su trabajo, cuando te pones a analizar
esta persona hizo. Yo también vi las entrevistas que le hicieron en España y es raro, ¿no? Como en España como que pudieron captar eso en los programas de allá y no encuentras nada de ningún material de alguna televisora o de algún programa de radio, al menos yo no lo he encontrado, de aquí de México o de Latinoamérica, ¿no? Bueno, es que en España siempre ha habido un interés. Yo recuerdo en los noventas, pues yo tendría como más o menos entre 9 y 10 años, o digamos era muy joven en la infancia. Y yo recuerdo mucho la revista, por ejemplo, Año Cero, que si mal no recuerdo, pues se editaba en España y tocaba todos estos temas. O sea, todo lo que tenía que ver con cuestiones de, digamos, del poder de la mente, inclusive hasta rollos como de ufología y toda esta cuestión eh, se tocaban en esa revista. O sea, estos son tiempos pre-internet, o sea, antes no existía, si querías acceder a información, pues solamente tenías libros y revistas. O sea, sí, sí la televisión tocaba algo, pero pues a lo mejor necesitaba hacer televisión como muy alternativa, o sea, no había esta interconectividad que ahora tenemos, que digo, si a mí se me antoja buscar algo, pues lo descargo en torrent o me meto a foros o ando hurgando y hasta que lo encuentro, ¿no? O encuentro algo muy similar. Antes no era así. Entonces, esta revista Año Cero era la que publicaba toda esta temática. Y vaya, yo siempre en España ha habido como esta como curiosidad por estos temas, ¿no? Y aparte, pues digo, si, es Europa siempre han tenido como más poder económico para que un colectivo de personas pues se lance a hacer, en este caso, pues una revista, ¿no? Que implicaba pues hacer un tiraje en papel, etcétera, etcétera. Y dentro de todos sus fascículos que llegaban aquí a México, claro, pues sí, se tocaban todos estos temas. De hecho, inclusive llegaban a tocar temas como el mercado de Sonora, toda esta cuestión de la práctica de la brujería que hay aquí en Ciudad de México, pues se tocaban en esa revista, ¿no? Entonces, siempre ha habido ese interés de, yo creo que de la gente en general, pero solamente en esos lugares, en habla hispana por lo menos, pues existía, se cubría, vaya, ese tipo de contenido. Y justamente eso que usted dice sobre el mercado de Sonora, que aquí en México y tengo entendido que en varias partes de Latinoamérica tienen como arraigado, o la cultura nos obliga a arraigarnos en este tema del misticismo, ¿no? Por nuestros antepasados, por nuestra cultura antigua, como los mayas, los aztecas, los toltecas, que eran gente muy sabia, a lo que cuentan, que tenían mucho conocimiento y que precisamente ese conocimiento que tenían fue lo que le llevó a Jacobo a inclinarse por ese pues por esa rama, ¿no? De decir cómo lo místico, cómo Pachita puede abrir a una persona con un cuchillo y cerrarla ahí mismo en su casa, sin las normas de seguridad que regularmente un hospital debe de tener, ¿no? Para hacer operaciones. Y se enfocó en eso y trató de explicarlo científicamente desde sus conocimientos, trató de decir, ¿sabes qué? Pues esto pasa a lo mejor porque este proceso en el cerebro es así y hay un pedo acá más grande en el que estamos conectados, bla, bla, bla. Y justo eso también fue lo que le llevó a desacreditarlo a él como científico para muchas personas, ¿no? Sí, es que caminaba, bueno, él caminaba en una línea como muy, muy delgada, ¿no? Entre la ciencia y el chamanismo y todo este rollo. Y bueno, o sea, recordemos que pues estas culturas pues siempre han tenido este conocimiento que yo creo y presupongo es una manera diferente de entender de entender, vaya, sí, es esto que llamamos realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos una forma muy occidental de interpretar la realidad y vivimos como muy clavados en este dualismo que viene, vaya, desde eh, la cuestión del yo pienso, luego existo desde esa época, digamos, en la filosofía occidental, pues entendemos nuestra realidad como separada de cada cosa, o sea, la realidad material es una cosa, la realidad que pasa dentro de nuestras mentes es otra cosa, e inclusive, me atrevería a decir, para la vista de un occidental cualquiera, pues lo que pasa dentro de nuestra cabeza, pues no es real, ¿no? Porque así nos enseñan, ¿no? O sea, lo que pasa en tu cabeza no es real. O sea, a veces tu mente te juega juegos, etcétera, etcétera. Y para estas culturas, pues no es así.
sea, para estas culturas es un todo, o sea, la cosmovisión es ver la realidad de afuera como real, pero también la realidad de nosotros mismos es verdadera, es cierta. Y entonces hay una como una mejor conectividad, por así decirlo, en cómo se procesa este fenómeno de la realidad, ¿no? Aparte de que ellos, bueno, pues sí llevaban en general, no quiero decir que todos, pero en general, pues una disciplina de higiene mental, ¿no? O sea, no vamos a meternos en sus creencias, en sus cultos y nada de eso, pero sí fueron esos cultos y esas creencias religiosas, sí servían de alguna manera como procesos y que vaya, les ayudaban a tener esa higiene mental para poder aproximarse a la realidad y a estos fenómenos de una manera como más holística o de una manera más natural, ¿no? Porque yo considero que estos fenómenos en, digamos, la Hispanoamérica precolombina, perdón, prehispánica, antes de los hispanos, pues estos fenómenos eran como más cotidianos o más, sí, más cotidianos. La gente estaba más en contacto con estos fenómenos, ¿no? Ya sea de la adivinación, de la precognición o de la sanación con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces Jacobo lo único que hace es como conectar los puntos y tratar de dar una interpretación racional, o sea, con la razón de la modernidad, tratar de entender estos fenómenos y tratar de explicarlos de una manera, pues sí, occidental y más sistemática o sistematizada, ¿no? Sí, de hecho, bueno, todo, tocó muchos puntos. Uno de los puntos que tocó al principio es que precisamente nosotros estamos como desconectados de de ese, podríamos decirlo, de esa conexión que tenemos con algo más allá, que todavía no, bueno, al menos yo así lo pienso, que todavía no sabemos qué es como tal. Eh, pero precisamente Jacobo dice, ¿no? Y de eso habla la teoría sintérgica, que estamos conectados como a una latiz que le llama la física cuántica, que es como una reja que si nos ponemos a verlo de forma ya, ¿cómo le podemos decir? Hollywoodense, podría ser como una Matrix, ¿no? Como un estilo de que estamos conectados como a algo más y mucha gente le llama la Matrix, ¿no? Es una cosa, la otra cosa es que yo creo que esa parte que usted dice de estar desconectados de esta fuerza superior, vamos a ponerla así, siento que va también mucho con la idea de la religión, ¿no? Que sobre todo Latinoamérica, México mucho más, tiene esta idea de que Dios es una fuerza suprema a la que, no sé, como que nos hacen entender que está desconectado de nosotros. Y eso creo que es tanto espiritualmente como humanamente, creo que es un error, porque, como usted dice, nuevamente, las personas antiguas, los aztecas, los toltecas, los mayas, las civilizaciones antiguas, los indios, los egipcios, sabían que había una, algo que nos conectaba y cada quien le llamaba de su forma, ¿no? Y vaya, pues Jacobo dijo, ¿sabes qué? De esto tiene que haber una manera científica de explicarlo, de unirlo, y trató de hacerlo y volvemos a lo mismo, cayó como para muchas personas cayó como en ese colchón de la pseudociencia, ¿no? Sí, digo, no me gustaría llamarlo como pseudociencia porque a lo mejor sus intérpretes o las personas que lo están interpretando a raíz de su reciente popularidad, tal vez sí hagan pseudociencia, pero digo, no olvidemos que Jacobo parte de un rigor científico que es muy claro, de un rigor científico que es muy lógico y que a fin de cuentas es rigor científico. Obviamente sus intérpretes o las personas que leen y lo interpretan, bueno, a lo mejor sí lo podemos interpretar pues de una manera pseudocientífica, ¿no? Sí, Eh, claro. pero para poder, digamos, publicar, que fue lo que él hizo, para poder llegar a tener el financiamiento que tuvo, independientemente de sus conexiones políticas, que pues eso no hay que negarlo,
eh, pues sí tenía un rigor científico que, digamos, de alguna manera lo avala, ¿no? Que sus tesis pueden ser discutidas o no, o pueden ser válidas o no, o reales o no, eso es tema de otro debate. El punto es que Jacobo hizo una, ¿cómo decirlo? Una investigación y formuló sus teorías en base a un rigor científico y eso ya en sí tiene o sea, tiene un mérito. Su mérito fue abordar un tema que para la mayoría de nosotros nos parece mágico, abordarlo de una manera lógica, de una manera ordenada y tratar de sacar conclusiones con base en la observación de un proceso, bueno, sí, perdón, de un fenómeno y tratar de hacerlo un proceso, ¿no? Como sugiere el conjunto de sus obras, porque también yo creo que el mejor resumen de Jacobo son sus entrevistas, porque si tú estudias, o sea, si tú agarras una entrevista y la estudias, puedes embonar su obra en un continuo digamos, de estudio. ¿Por qué? Porque sus obras están sueltas. O sea, por ejemplo, está la teoría sintérgica, pues es una obra. La meditación autolusiva es otra obra. Y así tiene, creo que más de 50 libros. Bueno, fue una bestialidad, Sí, realmente 50 obras en, no sé, poquito. en 10 años, en no sé, bueno, no en 10 años, sino que en varios años, pero como que su boom o su fuerte, bueno, no su boom o su fuerte, como que al final de su vida fue como, como el regazo de todo, el resultado de todo lo que venía estudiando, ¿no? Que todo lo plasmó en obras. E incluso hay novelas hay una que se llama, no me acuerdo cómo es que, no quiero confundir, no quiero regarla, ¿no? Pero hay una novela donde habla de un viajero de la galaxia de Andrómeda, algo así, ¿no? No la he leído, que tengo ganas de leerlo, pero eso tengo entendido que no es no es una tesis, sino que que es como una novela, que Es al final que de cuentas es como una metáfora. exactamente, o sea, hay mucha de su obra que no es como, o sea, que no está dentro del género científico, por así decirlo, sino que tiende más al cuento, a la metáfora, inclusive el libro que mencionaste es una novela corta, pero yo creo que parte de su manera vaya, de compartir vaya, esta información o este conocimiento que de alguna manera llegó a sintetizar, porque digo, tú que sabes de PNL, sabes que la metáfora pues es un vehículo óptimo para transmitir información a varios niveles. Sí, Entonces yo claro. creo que parte de lo que él buscaba pues era eso, ¿no? O sea, no tanto enfrascarse en la teoría pura y dura, sino también hacer este conocimiento accesible, ¿no? A cualquier persona. Sí, de hecho, yo cuando leí eso, que era más como, desde que leí que era más como una novela, que como una obra como la historia sintérgica, dije, este hombre de tanto conocimiento que tiene, o una de dos, o lo hizo inconscientemente o sabía de hipnosis y de PNL, ¿no? Para hacerlo y dirigirlo de esta manera. Yo creo que es la primera. No olvidemos que a final de cuentas la PNL y la hipnosis, vaya, ocurre el mismo fenómeno de lo que trató de hacer Jacobo, ¿no? O sea, parte de la observación de un fenómeno y a raíz de observar esa colección de fenómenos se llega a estandarizar un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué fue primero? La historia o el relato o la PNL y la hipnosis. Pues obviamente fue primero el relato y la historia, ¿no? Inclusive antes de que tuviéramos la lengua escrita, pues el único vehículo de pasar información era la historia, el relato, la metáfora, ¿no? Entonces, por eso tiene tanto poder dentro de nuestra mente esa situación. Otra cuestión que me gustó mucho que mencionaste, la cuestión de la Matrix y la Maya. em, bueno, Maya es justamente mi punto. Hay un concepto en la religión hindú o en la cosmovisión hindú de ver el mundo, donde existe esta cosa que se llama la Maya. Y la Maya es justamente como un campo,
Aquí lo voy a poner en términos muy New Age, pero tiene Ok, otra palabra, pero es la que se me ocurre en el momento. Es un campo como de energía, muy entre comillas, es un campo de ok, energía que une a todos con el todo y es parte o vaya, se forma con muchas cosas de lo que en algunas cuestiones esotéricas se llama geometría sagrada, que la geometría sagrada es como tratar de explicar la infraestructura que soporta la realidad que vemos. Entonces, sí, obviamente, pues todo eso tiene un halo más esotérico que científico, pero vaya, a final de cuentas son maneras en las que el ser humano trata de explicar todos estos fenómenos que ve. En la cuestión hindú se menciona que una manera en la que esta persona puede, o bueno, cualquier persona puede sentir la malla y estar dentro de la malla es, bueno, hacerse consciente de ella, es justamente la meditación. Y no olvidemos que, por ejemplo, las culturas hindúes, pues tienen más o menos como 5000 años de historia documentada, obviamente de manera empírica, no con tanto rigor, pero sí de manera empírica han ido recolectando todas estas vivencias y todas estas experiencias que, vaya, de gente que se la ha vivido meditando, ¿no? Y que puede dar santo y seña de todo lo que de alguna manera Jacobo apenas alcanza a arañar, porque en sus estudios sí ahonda en esta cuestión de la latiz, que obviamente en su obra desarrolla muchísimo más a profundidad, pero en esta cuestión hindú se habla de una manera más metafórica, de una manera donde nos podemos relacionar más, ¿no? Sin ser tan allegados a un nivel intelectual, porque la teoría sintérgica, el libro de la teoría sintérgica, sí es un poco espeso, o sea, está pesado leerlo, está a mí me pesado, sí, costó, sí, sí, sí. me costó Tú leerlo ya lo ahorita. leíste, ¿no? Sí, ya lo leí. ¿Y qué te pareció? Es que siento que es una bestialidad. Yo creo que si no hubiese tenido como los conocimientos previos, por ejemplo, de qué es una neurona, de qué es un axón, de qué es una sinapsis, si no hubiese tenido como esos conocimientos previos, sí me hubiese costado mucho trabajo leerlo, porque él sí entra como así a lo crudo de lo científico. De hecho, justamente habla que la latiz es en física cuántica, así se le llama la latiz, que es como el enrejado, traduciéndolo al español es como un enrejado, y que esa latiz de alguna manera unifica las cuatro fuerzas, ¿no? Que es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, se me olvidaron cuáles son las otras dos, y que esta fuerza las unifica, que es como que está empíricamente, pero científicamente no lo han podido demostrar, ¿no? Y él trata de hacerlo con la teoría sintérgica, pero sí, es complicada. Sí, hay en YouTube una plática de 4 horas de la teoría sintérgica, hecha por unos alumnos de la UNAM. eh, y pasó en este tiempo de pandemia donde pues todo se hacía así como online. Y Uh -huh. este chico expone la teoría sintérgica de una manera que a mi parecer es como muy objetiva. A ver si te paso el link para que lo dejes en la descripción Okay, me de este gustaría. podcast y que lo puedan checar, porque tampoco tiene mucha difusión. O sea, yo me lo topé por andar hurgando así en donde YouTube te va mandando, eh, pero no es tan popular. O sea, ya ves que si pones Jacobo Greenberg, pues siempre te Te salen los aparecen mismos, sus ¿no? entrevistas y Sí, te sí, aparecen sí. sobre todo ¿cómo se llama? Las cosas como amarillistas, ¿no? ¿Por qué desapareció el científico Jacobo Greenberg, no? Sí, 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 sí. No, y esta exposición me gustó mucho porque sí, de alguna manera desarrollan toda la cuestión de la teoría sintérgica y explican algunas cosas. Vaya, es como un resumen del libro de una manera muy, pues vaya, resumida. O sea, tal vez si ya leíste el libro y ves la plática, pues sí va a tener como algunos huecos,
pero lo maneja en un lenguaje que está un poquito más aterrizado al lenguaje común. O sea, sí, como vaya, es una exposición de una carrera de la UNAM, que me parece que es un seminario sobre teoría de la filosofía de la mente, me parece. Sí llegan a tocar como términos que no son tan accesibles, pero en general se entiende. Y tocan, digamos, algunos pros y algunos contras, por así decirlo, de su teoría y de su manera vaya, en la que explica las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión del modelo eh, holográfico, lo explican de una manera que a mí se me hace más accesible que en el libro, porque en el libro es así como un poco, a ver, espérame, déjame lo imagino, o sea, como que cuesta un poco más, ¿no? Sí, Y sí. aquí lo platican de una manera más, como tú y yo estamos platicando, entonces es como más, más aterrizada. Pero, por ejemplo, una crítica que le hacen en ese seminario de estos chicos, es que, por ejemplo, si tú quitas algo de la teoría, se derrumba y ya no se sostiene. Ese es como que una crítica que se le hace mucho a la teoría sintérgica, ¿no? Que si tú quitas cualquier elemento de lo que sea que postule Jacobo en la teoría sintérgica, se derrumba. Entonces ya no es posible, ya no funciona, ya no cuadra, ya no checa y ya no. Entonces, vaya, ese Ya es, no es. sí, digamos, esa fue la única crítica que le hicieron, ¿no? O sea, a partir de eso, pues todo fue así como desarrollar la teoría, exponerla, pero yo me quedé con eso así como de chin, ok, si estos señores que estudian eso dicen que eso es digamos, un punto flojo de su teoría, pues algo tendrá de cierto. Entonces te pregunto yo, tú que ya la leíste, ¿tú crees que es cierto eso de que si le quitas algún elemento se derrumba? Híjole, lo que pasa, bueno, es que ahorita que me lo está diciendo, no lo había pensado, sinceramente. Yo creo que sí, sin embargo, todo lo que dice de alguna manera está demostrado. O sea, por ejemplo, él empieza diciendo que todos los pensamientos afectan la latiz. Yo creo que la única cosa que no podríamos demostrar a ciencia cierta, o sea, la única cosa que no podríamos eh, decir que si existe o no, es la latiz como tal, ¿no? Que la física cuántica lo menciona, pero no es algo que podamos palpar o no es algo que podamos ver. Entonces, a simple vista, a la vista del ojo humano. Entonces, eso hace que sea, que tenga como ese otro lado que tú puedas decirle, ¿sabes qué? Pues no lo puedes hacer. Porque él empieza diciendo que hay diferentes niveles de conciencia, empieza diciendo que todo es un proceso mental y que cada neurona o cada pensamiento, choque eléctrico que tiene la sinapsis de las neuronas modifica la latiz. Entonces, si nosotros partimos desde que cada choque eléctrico modifica la latiz, si no hay latiz, bueno, ahí sí podríamos decir que se derrumba, ¿no? Porque no sabemos si realmente esa latiz o ese enrejado existe, porque no lo podemos ver. A lo mejor ya cuando lo veamos, pues o cuando ya lo podamos comprobar de alguna manera, ya ya podamos decir que la teoría sintérgica es 100%, ¿no? Pero también te habla de cómo percibimos la vida de forma visual, de cómo entra toda la información por los ojos, de cómo la percibimos de forma práctica. Por eso le digo que yo siento que Jacobo de alguna manera o sabía PNL o la intuía, porque te habla de la percepción visual, te habla de la percepción auditiva, te habla de la percepción de quienes no lo habla como tal, pero sí te lo da a entender, ¿no? Que hay diferentes tipos de percepciones. Entonces, los niveles de conciencia, te habla como de un chorro de cosas y como usted dice, toda esa, toda esa información te la dice muy científicamente, o sea, es como de que tienes que ponerle mucha atención, tienes que saber algunos términos para entenderla. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que esa sería como el punto débil de la teoría sintérgica, al menos desde mi punto de vista. Fíjate que no había dado con, pues, esta observación que haces, no la había pensado. Digo, porque para mí, desde mi poco conocimiento, pues no quedaría duda de que existe, no tanto porque lo diga Jacobo, sino porque a través de la historia muchas otras culturas y muchos otros sistemas de pensamiento y sistemas religiosos
apuntan a que existe. De alguna manera empírica, basada en la experiencia de muchas personas, se podría decir que sí existe, ¿no? Sí, claro. Aparte, el empirismo, pues es una, digamos, práctica que la ciencia avala. Cuando algo pasa por la experiencia, pues quiere decir que es real. Entonces, digo, tomando estos presupuestos como ciertos, se podría decir que sí. Digo, que a final de cuentas no sonaría nada loco porque y la gente se sorprende mucho cuando platico de este tema, pero por ejemplo, la ciencia se basa en muchos presupuestos no comprobados. Entonces, ¿por qué no tomar esta cuestión como un presupuesto más? O sea, por ejemplo, la ciencia parte un presupuesto de que nos parecería como un poco locos, pero vaya, por eso está esta situación. La ciencia parte del presupuesto de que la realidad está y de que no se va creando continuamente como si fuera Minecraft. Ok. Es un presupuesto de la ciencia. Entonces, y es algo que damos por sentado, aunque nadie lo haya comprobado, porque eso no se ha comprobado nunca, nunca se ha Sí, comprobado esa sí, situación, claro. que ahora hay muchas teorías que apuntan a que sí vivimos en una simulación o que podemos ser parte de una simulación, pero por ejemplo, ese presupuesto nunca se ha comprobado científicamente, que la realidad no se va creando como Minecraft. Entonces, pero la ciencia acepta que vaya, que la realidad está, o que es ya, así. Y bueno, nos quedamos en que la realidad eh, no se crea, sino que ya está, ¿no? Y justamente este es otro tema que Jacobo toca en la teoría sintérgica, que todo está en un espacio y esto lo he escuchado con otros autores también, que toda la información del universo cabe en un pedacito, en un centímetro cúbico hay como información y mucha gente lo puede tomar como registros akáshicos, también lo mencionan algunos, que hay información en todo el espacio y que nada más es cuestión como de transformarla, que ya suena muy marihuano, si así lo ponemos, puede sonar muy marihuano, pero de alguna manera es lo que desde ese punto de vista yo lo pienso, que nosotros podemos ir construyendo, bueno, no sé, ya con este presupuesto que usted puso, no sé si decirle construyendo, pero sí podemos ir, voy a decirlo así porque no encuentro otra palabra, lo voy a decir construyendo, pero sino que esa información ya está ahí, nada más es cuestión de modificarla, ¿no? De saber cómo podemos materializarla, que de alguna manera podría ser algún alquimista, ¿no? Materializar la realidad y transformar las cosas, ¿no? Sí, yo ahí, bueno, encuentro mucha coincidencia en lo que dices. O sea, a final de cuentas, toda energía, o bueno, toda la energía es información, pero es información cuando se encuentra con el decodificador de esa información. O Claro. sea, un fotón, pues es información, ¿no? O sea, está enviando una información hacia el espacio, pero no es hasta que se encuentra con un ojo que crea, digamos, la cuestión de es rojo, o es azul, o es luz blanca, o es luz X, ¿no? O sea, el fotón está ahí y es energía que se disipa que digamos, está reflejando y se está disipando esa energía. Entonces, no, si lo entiendes bien, no suena tan marihuano. O sea, suena marihuano cuando no lo entiendes, o sea, cuando no entiendes nada de estos temas y Sí, escuchas sí. de pronto esto, sí es así como de, ay, ¿de qué están hablando, no? Si ¿Qué se metieron estos ¿qué se güeyes, no? metieron exactamente? Pero ya cuando le agarras la onda, toda energía es información. Decía, nosotros decodificamos esa información con nuestros sentidos, como bien lo mencionabas anteriormente, ¿no? Entonces, si hay cosas que nuestros sentidos no llegan a captar, o sea, y no vamos tan lejos. Eh, un, un, un perro, por ejemplo, ve muy diferente a como nosotros vemos. Una serpiente, por ejemplo, nada más ve en 2D, en dos dimensiones, que es Ok. largo y alto, ¿no? Un tiburón, por ejemplo, no ve en 3D, sino lo único que ve son campos electromagnéticos. Entonces, el espacio, vaya, lo que tenemos a nuestro alrededor, tiene un montón de información que nuestros sentidos no captan. O sea, nosotros hemos construido todo lo que construimos, vaya, tablets, puertas, celulares, latas, lo que sea, pues
vaya, con base en nuestros sentidos, pero realmente no podemos absorber toda la realidad. O sea, lo que nosotros conocemos como real es porque tú y yo convenimos, y toda la sociedad convenimos, que eso es real, punto. Pero, y esa es una bendición y una maldición. La bendición es que no nos volvemos locos, pero la maldición es que no somos conscientes de que existe algo más en el espacio que no estamos viendo, que no estamos sintiendo, que no estamos escuchando, y que la realidad en sí, como tal, es otra. Que nosotros captemos esto con nuestros sentidos, bueno, es una cuestión totalmente diferente, ¿no? ¿Qué es lo que postura Jacobo cuando menciona, por ejemplo, la creación de la experiencia? Es justamente eso, es resumir todo esto, o sea, hay el espacio en el que vivimos, vaya, está lleno de muchas cosas que nuestros sentidos no captan y solamente la realidad la vamos construyendo cuando estos sentidos interactúan con el espacio y se procesan en el cerebro, ¿no? No olvidar que Jacobo pues era psicofisiólogo, entonces obviamente estas Nada más, cuestiones de nada más, ¿no? nada más. Entonces tenía un doctorado en psicofisiología por Sí, parte de la Universidad de Nueva York. sí. Entonces, sí, de que sabía cómo funcionaban estas cosas, pues las sabía, ¿no? Obviamente, muy a su tiempo, o sea, yo creo que estaba en la vanguardia de su tiempo y cuando lo vemos hacia atrás, pues igual y ya no nos suena tan loco porque pues ya tenemos más avances dentro de la neuropsicofisiología y más avances en la neurología y otras ciencias que la auxilian, ¿no? Entonces ya no nos suena tan loco como sonaba en su tiempo, porque yo creo que si recordamos el mundo como era en los noventas, pues platicar de esto efectivamente sí sonaba muy marihuano, ¿no? Y ahorita gracias a toda la información, ya no nos suena tan marihuano, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, no lo creo completamente, pero tampoco lo descarto. Puede que sí, puede que estén en lo correcto, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? De hecho, justamente yo tengo un amigo que la semana pasada, antes de grabar el video que grabé la semana pasada, le comenté que estaba estudiando Jacobo y él me dio un punto de vista que yo estaba bien enfocado, clavando, estudiando a Jacobo y Jacobo y Jacobo. Y él me dijo, güey, ¿y si todo eso es puro marketing? O sea, puede que hayan construido como su desaparición y todo lo que me estás contando es puro marketing. Y no lo había pensado, sinceramente no lo había pensado así, pero ya viéndolo desde ese punto de vista, pues también es como, dices, bueno, pues también puede ser puede ser alguna forma de verlo, ¿no? Eh, que es lo que va muy, lo comentaba porque va muy relacionado al tema de que dice que no todos percibimos la realidad de la misma manera. Incluso los humanos, a pesar de tener los mismos sentidos, no lo percibimos de lo mismo. O sea, los de aquí de México no lo perciben de los de allá de China, ni los de aquí de Veracruz, yo estoy en Veracruz, no lo percibimos igual que en el DF, por ejemplo, o en Toluca, donde está usted, ¿no? Y justamente tengo un amigo que es un señor ya grande que tiene muchos libros. Entonces, cuando lo voy a visitar cada, no sé, cada 6 meses, y cada que lo voy a visitar me da libros. Y me dio un libro que es de nanotecnología. Y justamente habla de eso, ¿no? Que te ponen el espectro de lo que puede haber. Te ponen, por ejemplo, el espectro en general y lo que puede captar el ojo humano, que es algo así. La verdad es que está ya, si no se lo enseñaría. Entonces, acá, por ejemplo, están las ondas de radio, el Bluetooth y todo eso que no podemos ver, pero que sabemos que existe porque lo percibimos con el oído o el teléfono nos hace ver que pues existe el Bluetooth o el infrarrojo. Entonces, pues creo que ese es como el punto de vista que yo tengo, que cada quien tiene la realidad y cada quien cree en lo que quiere creer, ¿no? ¿Por qué crees en lo que crees? Dijera Diego Rosarín. Híjole, yo tengo un problema serio con ese señor. Pero a ver, Sí, yo también. sí, en la cuestión del marketing, yo creo que puede ser verdad, pero sería un marketing, o sea, de ser así, creo que sería la peor campaña de marketing y debería de ser un caso de estudio de cómo no se hace marketing. Porque si tomamos en cuenta la fecha de su desaparición, que fue 94, si mal Sí, no recuerdo, 94, 95 más o menos. este, híjole, muchas cosas pasaron en 94 en México, pero eh, vaya,
estaríamos hablando de más de 20 años, sí, 24, 2004, no, casi 20 años que no funcionó la campaña de marketing, ¿no? Porque hasta apenas ahorita está agarrando vuelo otra vez. Hasta, sí, Nunca y es había que tenido tanto eco si, su obra. si nos podemos analizar, yo no había escuchado de Jacobo hasta hace unos meses, usted no había escuchado hasta hace unos 2 años, ¿no? Entonces, pues sí podría ser, a lo mejor era una campaña de marketing muy bien estudiada que ya estaba predestinada para el 2020 en adelante. Puede ser, yo creo que no, yo creo que es la conjunción de varios eventos. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Obviamente sus teorías ahorita ya no nos suenan tan descabelladas porque, queriendo o no, sí estamos más expuestos a información y cualquier cosa que no te cuadra, al menos yo sé que en tu caso y en el mío, cualquier cosa que no nos cuadra, así como de, a ver, a mí no me mientes y lo buscas y tratas como de buscar información para contrastar y sacar una opinión más formada, ¿no? Eh, yo creo que sí está teniendo este boom precisamente por eso, porque tenemos más acceso a la información y tenemos más acceso a comprobar lo que alguien dice, ¿no? Y sabemos, o sea, en esta era digital, si mientes, se sabe, o sea, se sabe, si antes mentías y se sabía después de años, o cuando ya estabas muerto, ahora no, o sea, ahora o sea, mientes y a la semana ya te están Te refutando, comen ¿no? vivo. Si no es que al Te otro comen. día, sí, ya te están refutando todo lo que dijiste. Entonces, no creo que sea así. Yo creo que este boom es obviamente por el documental que creo yo que está muy bien hecho. O sea, sí es Sí, de la la verdad mejor es que información que hay. es muy buen Eh, documental. me dices que apenas lo viste, ¿verdad? ¿Mande? Me comentaste que apenas lo viste en Lo estos vi hace días. como, el documental lo vi hace como un mes y medio más o Ya. menos, más o menos. Cuando lo empecé a conocer, me aventé el documental, ya nada más que decidí hacer como no el resumen, sino como la crítica del documental la semana pasada, pero sí, y le digo que creo que hay otro que no le puedo, para empezar no lo he buscado así, no me he sentado a buscarlo, pero porque en el documental mencionan que ya habían hecho un documental anterior y en un grupo de Facebook y creo que lo vi, pero no lo guardé, pues. De hecho, creo, y esta es una suposición, porque sí me acuerdo que me mencionaste ese dato. Hay un chico que sale en el documental nuevo, que sale en un documental viejo. Ajá, Que es entonces creo que te refieres a ese documental, sí, al viejo que sacan ahí, ¿no? Digo, yo tampoco lo he visto, pero no creo que hayan hecho un trabajo tan pulcro como el que presentaron ahorita, porque si mal, digo, sí vi algunas entrevistas que le hicieron al director y no es un trabajo que se haya sacado en un año. O sea, sí es un trabajo que llevó su tiempo o sea, que llevó así como que 8 años o algo así en hacerse desde la concepción de la idea hasta los invitados y levantar, hacer el hilo conductor y todo esto, sí llevó un rato. Entonces, no creo que esté a la altura de sí, este documental. del actual, Sí, sí, de hecho, tienen incluso hasta, en este documental tienen incluso hasta personas de Estados Unidos, ¿no? Periodistas, ahí sale un periodista de Estados Unidos, sale un científico, creo que de Estados Unidos, entonces, que trabajó con Jacobo. Entonces, sí, yo tampoco creo que esté al mismo nivel, pero de alguna manera sí me llamaría la atención verlo. Y lo que más me gusta de este documental es cómo empieza eh, con el texto del libro que yo le mencionaba de de un ser humano, de un ser espacial que viene de Andrómeda, ¿no? Y vacilando como hicieron muy buen trabajo porque en eso hilaron como varios textos del libro que encajaban perfecto con lo que estaban diciendo en el documental. sugieren que desapareció, o sea, o sea, que desapareció de forma mística, vaya, pero nada más lo sugieren, o sea, no te lo dicen literalmente porque Uh -huh. pues sí, o sea, se acaba de hecho con otra cita de ese libro, ¿no? Sí, Donde dice que cuando lo mandan en la nave y se despide de la chica y se va, ¿no? Y así acaba. Entonces, sí sugieren como que efectivamente ese fue su destino, o sea, esa desaparición esotérica,
pero obviamente pues las otras teorías tampoco están descartadas, ¿no? O sea, a mí lo que más me impresionó, creo que de ese documental fue la cuestión de poder, bueno, vaya, de que demostraron de que o sea, sus trabajos están en el portal de la CIA. O sea, Sí, con eso créeme que a mí fue así me explotó la cabeza, independientemente de la teoría en sí, independientemente de quién fue, de a quién bueno, de a quién estudió, etcétera. Ese evento para mí marca el hecho de que es serio, de que de alguna manera tiene un rigor detrás que lo avala, ¿no? Porque yo creo que la CIA no va a estar malgastando recursos ni en documentar, ni en investigar a alguien que, pues, que es un marihuano, ¿no? Que nada más está diciendo cosas de este tipo, pues porque puede, ¿no? Sino que obviamente hay un rigor que lo avala y que de alguna manera dentro de su círculo causó un impacto y ese impacto pues trascendió hasta llegar a la CIA, ¿no? sí, de hecho, a mí también me sacó mucho de onda eso y justamente cuando dijeron lo del documental, yo ya lo había escuchado y lo había leído en algún grupo, porque estoy en un grupo donde suben como mucho material de él, pero cuando lo vi en el documental dije, ah, ¿en serio? Y me metí rápido a la página de la CIA y aparecen, son 3 documentos que aparecen y los 3 documentos están relacionados con la telepatía. Entonces, y de hecho en el documental, la persona que trabajó, una mujer que trabajó muy de cerca con él, dice, la persona que logre concretar esa investigación de la telepatía tiene el mundo a sus manos. Y, y no suena descabellado, o sea, como hemos conocido a lo largo de la historia y afortunadamente con el Internet, varias teorías de cómo han desaparecido a gente famosa. Por ejemplo, hace unos meses yo me enfoqué mucho en estudiar a Wilhelm Reich. No sé si lo he escuchado. Wilhelm Reich fue no sé si está bien pronunciado, fue un psicólogo, un psiquiatra, bueno, creo que fue psicólogo, este, de los años, era contemporáneo también de Freud y de Carl Jung, nada más que en su momento, como empezó a tener ideas así bien locas, Freud dijo, ¿sabes qué, papi? Pues aguacando el ala, ¿no? No, como que no nos funcionas. Entonces, él por ejemplo, inventó una caja donde decía que la gente se metía a la caja, se sentaba, la cerraban y se curaba la gente, ¿no? Eso suena muy descabellado, pero también inventó la máquina que según hacía llover, que apuntaba hacia el cielo, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Rainbuster, no me acuerdo exactamente. Apuntaban al cielo, no sé, lanzaba como algo y hacía llover en ese lugar, ¿no? Entonces hay una película relacionada a él que también me voló la cabeza y justamente termina en que a él lo meten a la cárcel y el día que sale, el día que termina su sentencia o creo que lo saca su abogado, no sé, lo matan. Se muere de una forma, pero te dan a entender que lo matan. Entonces, pues basándonos como en esas historias, por ejemplo, con Tesla, que le quitaron todo su financiamiento para que ya no siguiera haciendo sus investigaciones, si nos basamos como en ese tipo de historias que eh, ponemos que hay alguien o algo o algún grupo de gente que no quiere que algunas cosas se sepan, no suena tan descabellado que a Jacobo le haya pasado lo que cuentan de la CIA, ¿no? No, no, no suena nada descabellado. O sea, digo, para las personas que estén escuchando este podcast y que no sepan de lo que estamos hablando, esa cuestión es la del potencial transferido, ¿no? Que es la situación de que una mente se puede conectar a otra y está basado en la teoría Einstein-Podolsky-Rosen, que postula, obviamente, Albert Einstein en compañía de estos dos científicos, donde dice que si tú pones a convivir dos partículas, las pones a convivir y después mandas a una partícula a un lado del universo hipotético y la otra al otro extremo del universo, si tú giras una en una dirección, la otra reacciona, lo cual presupondría que o hay algo que viaja más rápido que la velocidad de la luz, o
hay algo por debajo de la gravedad y del espacio-tiempo que conecta a esas dos partículas. Entonces Jacobo lo que hace es simular este experimento, recrear este experimento con cerebros, con mentes, ¿no? Entonces pone en unas habitaciones, vaya, que están aisladas de la estática, pone a dos mentes a meditar juntas y después las pone en habitaciones separadas, aisladas de la estática, y entonces a una le da un estímulo de luz que decían que, bueno, este ya estaba muy, o sea, más que estudiado, que si tú le dabas un estímulo de luz a una persona, por la otra lo tenía, o sea, ese ya estaba como muy estudiado y comprobado que existía, pero lo que deja como perplejos a todos es que después se le da otra especie de estímulos y la otra mente también reacciona o Sí. se sincroniza de alguna manera, ¿no? Y querían llevar este experimento a hacerlo intercontinental, con la tecnología de la época, imagínate, tenía que ser todo así como muy, Y muy caro, loco. de verdad, sí, muy, o sea, porque estaban viendo que iban a rentar un satélite y no sé qué tanto rollo. ¿Qué digo? Para la época, pues no había otra manera de hacerlo, no había internet. Eh, pero no sé si has visto en ese rubro, hay una entrevista del señor con el que hicieron el experimento, o sea, del que se sentó y que se dejó que le hicieran el experimento, ese, No, eso ese no que lo he mencionan en visto. el documental. Ah, te lo recomiendo muchísimo, porque explica más a fondo. Obviamente él pertenecía vaya, al grupo ¿cómo se llama? De personas que colaboraba con Greenberg. Ok. O sea, no fue una persona que pusieron un anuncio y llegó, no, sino él pertenecía al grupo, y lo hicieron con él y su esposa. Y entonces él explica, obviamente da un sustento muchísimo más profundo que dan en el documental, de qué es ese experimento y de qué de cómo se hacía y bla, 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 bla. O sea, la entrevista dura como 1 hora y cuarto más o menos, y está muy, muy interesante. Ahora, otro dato de este temita en particular. Esa paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, o sea, existía desde los tiempos de Einstein, obviamente, pero en los ochentas, no, sí, en los ochentas o en los noventas, se comprobó. O sea, hay un físico francés que comprueba este supuesto, y entonces sí pasa a ser un hecho comprobado, o sea, de que esa teoría, la que postulaba Einstein, es verdad, es verdad, o sea, y está avalado científicamente, matemáticamente, que es posible. Entonces, no suena tampoco tan descabellado que de alguna manera se pueda sincronizar dos mentes. Otro dato, o sea, por ejemplo, si tú encierras, esto lo vi mucho cuando estudié psicología de cultos, si tú encierras a muchas mujeres por un tiempo prolongado, todas empiezan a regular su ciclo al mismo tiempo. O Ok. sea, nada más porque sí. No, bueno, hay una cuestión de hormonas, pero vaya, se da de una manera inconsciente, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sería, si hay marcadores biológicos que nos permiten pensar en una sincronicidad, no sería tan descabellado que hubiera ciertas cuestiones mentales que no hemos estudiado y que fuera posible tener esos mismos marcadores psicológicos que pudieran sincronizar dos mentes. Ok. De hecho, según yo tengo entendido que esa teoría de la que usted menciona de Einstein se llama, bueno, no sé si sea correcto, acción fantasmal a distancia, ¿no? Creo que así le llaman. Este, y si la romantizamos mucho, o sea, si la llegamos a romantizar, no desde el lado científico, sino desde el lado, no sé, humano o romántico o de ciencia ficción, podríamos decir que lo podemos vivir, ¿no? Con una pareja que sintió mucho amor o que sintió mucho apego hacia esa persona, al separarlos, pues siguen sintiendo como esa conexión, ¿no? Tiempo después, porque esta teoría también menciona eso, ¿no? Que no hay como tiempo ni espacio
De hecho, la física cuántica creo que no existe, sí, bueno, sí existen los conceptos, pero en relación pues no hay como tiempo y espacio. Entonces, y así nos vamos y esto es lo que a mí me sorprende mucho, que si nos vamos a cuentos antiguos o a leyendas antiguas de civilizaciones antes de nosotros, está la leyenda del hilo rojo, ¿no? Que de alguna manera decía que la gente estaba conectada con las otras personas eh, por algún hilo rojo que ellos así lo romantizaron, que pues ahorita podemos decir que pues, es esto, ¿no? Eh, vaya, es una, a mí me fascina, me gusta mucho estudiarlas y también me gusta mucho verlas desde el lado romántico, como yo menciono, porque no tanto porque, una porque es un poquito más fácil de digerirla y otra porque también de alguna manera dices qué correlaciones, qué civilizaciones tienen alguna teoría similar, como la que usted decía de los hindús, y dices, vaya, o sea, esto no es, al menos yo sí lo siento, yo esto no es coincidencia. Sí, lo que pasa es que te comento otra vez lo mismo, ¿no? O sea, en la civilización occidental tendemos a descalificar lo que pasa adentro de nosotros y tendemos a descalificarlo fuertemente, cosa que, por ejemplo, las otras civilizaciones no. Y de alguna manera sigue siendo conocimiento. O sea, la, si tomamos una postura cientificista, que no es lo mismo que científica, podemos decir que pues lo que pasa dentro de nosotros es totalmente subjetivo y por lo tanto es carente de valor como conocimiento. Y esta manera de pensar no sucedía en las civilizaciones antiguas, ¿no? Todo es conocimiento y todo real, o sea, todo lo que pasa dentro de mí, de mi mente, de mi corazón, de mi espíritu, tiene igual valor que lo que pasa afuera, que un hecho comprobable, ¿no? Em, entonces, si ya con con ese cambio digamos, de paradigma, pues sí llegan a checar varias cosas y te das cuenta, o bueno, si llegas a la conclusión de que realmente estamos redescubriendo sabiduría que siempre estaba ahí, que siempre estaba ahí, pero que no, de alguna manera no la habíamos tomado en cuenta, pues por esa serie de preconceptos, ¿no? De decir, bueno, lo que pasa dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, no es verificable, no es comprobable y por lo tanto no vale, ¿no? Esa Sí, sería como claro. la postura dura cientificista. Y ahorita estamos descubriendo que no, o sea, que sí tiene un valor, que sí hay conocimiento y que es un conocimiento válido, ¿no? Yo creo que en general, no sé si te has topado mucho en esta postura en Facebook y en general, donde pues si no, si el conocimiento no pasa por el método científico, por así decirlo, Ujú. pues no vale, ¿no? No es válido. Y no es así. Hay mucho conocimiento que es igual de valioso y no precisamente pasa por el método científico. Sí, claro, sí, no, yo en el caso, en el rubro desde la PNL sí me lo he topado mucho, ya lo hablábamos en el podcast pasado, que grabamos hace como un año más o menos, eso que, pues sí, la gente como que, y es entendible, ¿no? Porque es de alguna manera la forma en la que nos han hecho pensar y la forma en la que nos han hecho eh, no criticarnos a nosotros mismos, sino imponernos como que esto es porque así, ya mucha gente ya lo descubrió y esto es así porque así es. Entonces, eso nos quita como la crítica o la autocrítica o el poder criticar a las cosas que decir, bueno, pues si esta moneda, bueno, no es algo, ¿no? Criticar un concepto, ¿no? Y al final de cuentas llegar a tu propia conclusión y si coincides con lo que te han dicho, pues qué chido, ¿no? Pero si te empiezas a ir más por el lado de que tú sientes, a lo mejor en el tema espiritual, ¿no? En el tema espiritual, pues si tú sientes que Buda es el creador, pues bueno, que Buda creía en Dios, pero que, la máxima potencia es Buda o la máxima potencia es Cristo, pues eso ya es muy personal, ¿no? Pero sí tendríamos, o al menos yo creo que sí tendríamos que tener como ese pensamiento crítico ante lo que nos dicen y sobre todo comprobarlo por nosotros mismos, como la meditación. Por ejemplo, hace rato usted mencionó la meditación, bueno, mencionó la geometría sagrada
Y en algún momento yo, por ejemplo, descubrí la meditación con los sólidos platónicos, que, que a mí me hace sentir muy bien y muy, a mí personalmente, sí me ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Pero igual a lo mejor es el creer en las cosas y aquí viene el tema de tener la fe en las cosas, ¿no? Fíjate que hablando de eso, apenas pensaba en esta cuestión de sí de la creencia, de la fe, pero yo la aterricé más, bueno, me vino esta duda, ¿no? En todos los estudios científicos de lo que tú quieras, de drogas principalmente, o sea, de medicamentos, tienen un grupo, dos grupos, ¿no? Uno que le dan un placebo y otro que le dan la sustancia, ¿no? Como tal. Y ahí prueban la eficacia. Pero lo curioso es que en todos, mucho o poco, pero el placebo funciona. Entonces, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido la idea de decir, a ver, si en diferentes partes del tiempo, en diferentes partes del mundo, sucede el fenómeno de que la gente se está curando porque sí, o sea, porque cree que se puede curar? ¿Por qué no estudiar ese fenómeno y estandarizarlo como lo hemos hecho con un montón de fenómenos que pasan en el cuerpo humano? ¿No? Se estaba pensando en eso y digo, por qué a nadie se le ha ocurrido? Bueno, nos quedamos en el tema del placebo, de cómo la gente no, cómo no estudian ese tema, ¿no? De cómo la gente se cura por el tema de creer que se cura. Y justamente esto, cuando yo estaba empezando a leer la PNL o a estudiar la PNL hace como un poquito más de 5 años, algo que me dejó impresionado, no me acuerdo, creo que era en el libro de Creencias Limitantes de Robert Dills, menciona esto, ¿no? Que habían hecho como unos estudios o le habían preguntado a gente que se había curado de cáncer, de cómo se había curado, ¿no? Y había gente que decía, no, pues yo me puse a hacer ejercicio, no, pues yo me puse a meditar, no, pues yo creí que me iba a curar. Entonces, y regresamos tantito a lo que decía yo atrás, ¿no? De el tema de creer, de saber por qué, cómo lo podemos poner. El creer que te estás curando, aunque suene, nuevamente decimos, ¿no? Aunque suene marihuano, el creer es poder, ¿no? Sí, y a veces se sataniza mucho esa cuestión, como gente como Diego Rusarín. Este, Como Rosarín, sí, o sea, como perdón, lo tengo que mencionar, no me acuerdo, Ordín Dupeirón, sí se llama así, ¿no? El sí, pensamiento mágico pendejo. Yo concuerdo con algunas cosas, pero también desacuerdo con otras. Pero si quiere, también lo podemos dejar para un tema estaría muy exclusivo bueno. para hablar de estos personajes. Estaría muy bueno. No, bueno, en esa cuestión, en la psicología contemporánea, yo creo que el caso documentado, pues más fiable que tenemos es el de Víctor Frank, el del hombre en busca de sentido, donde pues menciona, ¿no? Que pues sí, la gente que no tiene un por qué vivir, muere, y la que tiene un por qué hacer las cosas o por qué sobrevivir, aunque esté en las condiciones más inhumanas y más deplorables posibles, pues sobrevive, ¿no? Y yo creo que ese es independientemente de cómo la gente lo quiere enfocar, yo creo que es una prueba fehaciente del poder de la mente y del poder de las creencias, ¿no? Que vuelvo a lo mismo, a veces este tema igual, o sea, entiendo la postura de Diego Rusarín hasta cierto punto y entiendo la postura de este señor Dupeirón también, las entiendo porque al igual que muchos otros temas, pues ¿cómo decirlo? Se han diluido tanto que ya no se les da a lo mejor el rigor serio que pretendían, ¿no? O que tienen, y entonces se empieza como a desvirtuar y cae en una Qué humo, situación ¿no? que a lo mejor es hasta de ridículo, ¿no? Entonces, o sea, sí los entiendo, pero eso no quita que no sea cierto, que el fenómeno exista y que de alguna manera nosotros podamos incorporarlo en nuestras vidas, ¿no? Sí, de hecho, yo, por ejemplo, cuando no vi el debate completo del famosísimo debate de estos señores, Híjole, yo yo, sí por lo vi. ejemplo, sí, yo vi algunas partes, ¿no? No lo vi todo. Yo, por ejemplo, yo sí seguía, no sé, no, yo no conocía a Rosalía. Creo que es una persona
para verla así de simple vista, nada más como checándole una persona preparada hasta cierto punto. Tiene algunas ideologías que yo no concuerdo con ellas y tiene otras ideologías que pues sí hay como mucha coherencia. Yo también concuerdo con Carlos, ¿no? Hay algunas cosas que le puedes sacar a Carlos y hay otras cosas que sí dices, no, no manches. Yo siento lo que pasa o al menos en el caso de Carlos, que hay hay muchos coaches o motivadores que vienen influenciados sobre todo de la rama de Tony Robbins, ¿no? Que si nos vamos un poquito más atrás, bueno, Tony Robbins es estudiante de PNL, pero es como mucho la PNL que hace Richard Bandler, ¿no? Que es muy diferente a la PNL que hace John Grinder, que la PNL que hace Richard Bandler te dice, ¿qué acaso estás pendejo o qué no te das cuenta de lo que está pasando? Y eso crea como un choque disruptivo en tu cabeza, ¿no? Entonces, creo que eso que usted dice que se ha ido diluyendo o se ha ido transformando, se ha ido distorsionando, creo que es la palabra correcta, la metodología y el objetivo de hacerlo, vaya pasando, vamos a poner a Richard Bandler aquí, a Tony Robbins aquí y a Carlos Muñoz como por acá, ¿no? O sea, se ha ido diluyendo muchísimo la forma en la que se hacen. Y creo que ese precisamente, como usted dice, es el problema, ¿no? Que no se conoce bien qué es lo que pasa y por qué la gente a los que ellos le copian lo hacen, porque Tony Robbins estoy seguro que sabe por qué lo hace y sabe cuál es la metodología detrás de todo lo que de todo lo que él está haciendo, pero en este caso Carlos, pues creo que siento que es más como un personaje que dice voy a actuar así porque es muy similar a esto, ¿no? No sé qué usted qué opine. Sí, o sea, yo creo que en primera Carlos nunca ha dicho que hace PNL para empezar, ¿no? No, no, Eh, claro, no. o sea, y yo lo veo, digo, porque hubo un tiempo en el que me salió mucho en el feed de Facebook y pues sí Es lo que veía, ¿no? O sea, yo para, tengo para, entendido que pagaba dinero, pero a lo bestia para que saliera en Facebook. sí, no, no, y se entiende, o sea, yo lo veía pues como lo que es, ¿no? O sea, sabía hacer empresa y sabía hacer negocio y sabía hacer marketing, ¿no? O sea, hasta ahí. Nunca se me ocurrió cruzarlo al otro lado o sea, de PNL ni nada de eso. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que todo se va diluyendo y se va diluyendo porque es muy fácil, colgarse de este, ¿cómo decirlo? Colgarse del nombre de la PNL, ¿no? Ah, okey, no, te decía que es muy fácil como colgarse de la cuestión de la PNL. Eso es muy fácil porque, pues, es hasta cierto, o sea, lo que no entendemos es mágico, ¿no? Y entonces parece mágica la PNL, o sea, no hay como y luego más si ves a Bandler, por ejemplo, que su estilo es, ¿cómo decirlo? Muy poco ortodoxo. Eh, Sí, no pues concuerdo dices, mucho. yo puedo hacer lo mismo, ¿no? O sea, si lo ves a la primera, si lo ves por encimita, porque obviamente yo creo que en sus mejores, o sea, todo lo de Bandler, cuando le sabes y cuando estudias, o sea, todo tiene un porqué y todo tiene todo es parte, digamos, de esa metodología, ¿no? El problema está cuando no tienes ese ojo, pues lo ves y dices: "Uy, yo puedo hacer eso". O sea, y sí, Sí, o claro. sea, y sí lo puedes hacer, ¿no? Pero sí lleva un protocolo, lleva una preparación y, pues, horas nalga de estar estudiando y practicando, ¿no? Entonces, yo creo que desvirtúa, pasa en todos los negocios y pasa en todo lo que el ser humano hace negocio. Y con esto no quiero decir que los negocios estén mal, pero, por ejemplo, ahorita se me viene de ejemplo así muy puntual, el mundo del arte. O sea, em, hay situaciones en el arte donde obras se venden por miles de millones y, pues, tú lo ves y dices: "Güey, yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Yo puedo Sí, hacer claro. esto". Entonces, y ya no hay un rigor académico, ya no hay un rigor, de apegarme al canon de lo que antes era arte, ¿no? Ya no existe. Pero ese es el lado feo. ¿Cuál es el lado bueno? Que este es la mayor, o sea, este punto de la historia humana es donde más artistas hay per cápita en todo el mundo. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos artistas como existen hoy. Y ese es el lado positivo, porque a final de cuentas, o sea, la persona que sienta en su espíritu las ganas de dedicarse al arte lo puede hacer y puede vivir medianamente bien de eso, ¿no?
medianamente bien, no tampoco en esos miles de millones, pero porque es el otro extremo de la moneda, ¿no? Entonces, sucede lo mismo con esta situación de la PNL, ¿no? O sea, existen las personas que lo hacen bien, que lo hacen excelente, y existen las personas que lo van a hacer mal y que van a estafar a la gente con eso, ¿no? Y yo creo que de ahí viene la molestia en particular de Rusarín, pero es porque no entiende el core, la metodología que hay detrás, y no la entiende y no le interesa entenderla porque está feliz con atacar lo que conoce, ¿no? Sí, Además, yo claro, sí, y desde su punto de vista, ¿no? O sea, es lo que usted dice, desde su punto de vista, desde lo que él se siente cómodo en decir y en que él sabe que puede abarcarlo desde diferentes lugares. exactamente. Además, está muy bien asesorado. Su hermano es filósofo, y para mi gusto, Rusarín es un sofista. O sea, la tradición griega, los sofistas eran los que iban, no engañando, pero sí eran los que pensaban que para toda tesis hay una antítesis y es igualmente válida, ¿no? Entonces yo creo que esa situación es la de él, o sea, tiene suficiente conocimiento lingüístico y, y, Sí, tiene y, y, mucho léxico que te habla y te apendejas, ¿no? No, o sea, sí le puedes seguir el paso, porque tampoco es tan profundo. O sea, realmente, si conoces algo de filosofía, porque maneja muchos tecnicismos filosóficos. O sea, si conoces un poco de filosofía, no es tan difícil seguirle el paso. O sea, realmente no es tan complicado. Su hermano sí está más pesado en ese sentido. O sea, su hermano No, no, sí no conozco a su hermano. es filósofo, y yo siento que él es el que lo asesora. Aparte de que tiene bueno, este Rosarín Diego tiene un estilo de dialogar que yo creo que en un debate serio, o sea, en un debate serio donde haya un moderador, donde haya tiempos para cada quien, para exponer su punto y de alguna manera contraargumentar de una forma ordenada, Diego Rosarín perdería. Yo creo que en más de la mitad de las ocasiones, porque lo suyo es también, o sea, él también es un showman. Él también Sí, hace show claro, a es un su personaje. manera. Es, Justo lo exacta- que es estaba un pensando. personaje. Exactamente, Justo es lo que un estaba pensando, personaje. que es un personaje que de alguna manera, pues, se vende entre todos los que estamos en redes sociales, la cara que damos en redes sociales es un personaje, porque no es la misma persona que vive todos los días en su entorno, ¿no? Entonces, pues la idea de alguna manera, hasta cierto punto, al final de cuentas, es vender algo. Entonces, el que vende, pues él vende a lo mejor su popularidad, lo hace trabajar. Vaya, que antes tengo entendido que él trabajaba con empresas, porque tengo entendido que sí es como muy, ha tenido varios proyectos así que desde mi punto de vista se me hacen muy buenos, pero al final de cuentas, si una empresa ve que ya tienes tantos seguidores que en redes sociales, pues bueno, va a querer trabajar contigo, ¿no? A final de cuentas, él es conferencista, o sea, él hace conferencias para X o Y empresa y efectivamente, ¿no? O sea, él tiene que venderse de alguna manera o de alguna forma, ¿no? Entonces, sí, no, realmente, por eso lo ponen a debatir con puro youtuber. Y por eso todas sus pláticas son con youtubers, porque no aguantaría el rigor de una plática seria. O sea, de un debate serio, yo creo que no lo aguantaría. Y por eso se mueve en ese ámbito de puros youtubers. Sí. Entonces, ese es como que el problemilla que tengo con Diego. Sí, sí, y es que al final de cuentas, yo, por ejemplo, yo desde que estoy, bueno, yo que estoy en este término de estudiar un poquito cómo, eh, de alguna manera, monetizar lo que se hace en redes sociales, todo es una estrategia, o sea, a él lo invitan, obviamente el boom que tuvo en el debate, los 5, 3, 4, 5 meses que tuvo después de lo del debate, todos los invitaron porque al final de cuentas el algoritmo de YouTube y el algoritmo de Google y el algoritmo de Facebook, si te está en tu canal el nombre de Diego Rusarín y sale, pues a la gente es más visibilidad para ti que lo estás invitando, ¿no? Entonces, desde ese punto, pues también por eso hizo un boom, también por eso se hizo más grande.
Y sí, Sí, prácticamente por eso se junta con puro youtuber. sí, yo lo conocía desde antes, o sea, desde antes ya me habían salido, digamos, pues desde que conocí a también a Martínez, Juan Roberto Martínez, del podcast Sí, creativo. Desde ahí lo vi y que fue igual en tiempos de pandemia, más o menos hace como 2 años, más o menos. Y de ahí empecé como a saber quién era este señor Diego Rosarín, y ya lo había escuchado en otros podcasts, digo, más relajaditos, ¿no? Lo que sí es que a partir de esa pelea, pues, bueno, sí, pues, fue una pelea, es que no lo puedo llamar debate, fue una pelea, o sea, de sí, señoras de porque el otro no mercado, se literal. defendía ni. No, y es que Diego se comportó definitivamente como una señora de mercado, o sea, así, en ese tenor de querer hablar y levantar la voz y no dejarlo hablar. Inclusive Carlos sí reclamó, o sea, oye, pero pues tú dijiste que iba a haber tiempos, le dice a alguien que estaba como detrás de cámara. Si le llega a decir, oye, pero dijiste que iba a haber tiempos, o algo así le menciona. Y lo que sí es que después de la peleita esta, pues así Carlitos se hundió, el señor de los sacos graciosos. Sí, la verdad es que sí le fue demasiado mal porque se le cayó pues todo el negocio que tenía, ¿no? Y creo que es la consecuencia, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahorita ya tienes feedback de un día para otro, ¿no? De lo que estás haciendo. Y si a alguien no le parece y si a 1000 personas no le parecen, no se van a esperar hasta que te vean, sino te lo van a ir a decir a tus redes sociales. Y desafortunadamente eso de írtelo a decir a tus redes sociales, la gente entra y ve y empiezan a caer tus seguidores, empiezan a caer tus vistas, empiezan a caer la gente que al tu alcance. Entonces, pues al pobre Carlitos sí le fue como en feria, ¿no? Le fue mal y a tal punto de que pues tuvo que cerrar, terminar con su personaje y cerrar su canal. Sí, digo, si realmente le iba tan bien como decía, no creo que lo resienta, porque digo que yo sí me clavé un rato en todos sus videos de desarrollo. Entonces, pues él decía que tenía 2, 3 empresas más y no sé qué tanto rollo. Entonces, si es cierto eso, realmente no la ha de haber pegado tanto en un nivel económico. Pero si no es cierto y ese personaje era como su fuente principal, pues definitivamente lo hundió, pues, para siempre. Sí, la verdad es que, digo que a lo mejor tiene algún plan detrás, ¿no? Como llegar después ya como, no, lo escuchaba en algún podcast, quitarse la barba y llegar ya como Carlos y pues decir y bla, 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 y ya empezar a dar consejos acá, ya no tan estilo Tony Robbins, sino ya en el estilo más amiguero, ¿no? Que puede ser una estrategia que él tenga o que de plano ya no se meta a las redes sociales, que lo dudo mucho porque yo sí creo que para ellos sí es una muy buena fuente de ingreso. Sí, no, bueno, para todos, ¿no? Yo creo que todos, el que no está en redes sociales, pues no existe, ¿no? O sea, háblese de negocio y de no negocio, o sea, cómo te encuentran las personas por redes sociales. O sea, yo creo que ya nada más las personas de cierta generación, pues a lo mejor nada más tienen Facebook por requisito, ¿no? Porque dices, bueno, ya viene instalado aquí en mi teléfono y pues lo pongo, ¿no? Pero ni entra ni nada, ¿no? Pero yo creo que de generaciones más recientes, pues estás en redes sociales, no tienes de otra. Sí, bueno, es que ya es un tema demasiado complicado y que se le pueden sacar muchas ramas. Pero concluyendo, maestro, si quieren empezar a concluir, concluyendo con el trabajo de Jacobo, todo lo que él ha hecho, bueno, ya concluimos muchas cosas como el tema del esoterismo, como el tema de las teorías conspirativas, como hemos concluido varias cosas, pero usted, ¿qué es lo que más se lleva de este personaje, o bueno, de este científico, ¿no? Porque nada, con todo respeto por el señor donde quiera que esté, y para su familia, obviamente, ¿usted qué concluye o qué es lo que más se lleva? Más bien la pregunta es, ¿qué es lo que más se lleva de este personaje, de Jacobo? Yo creo que a- así como en el cerebro existe el cuerpo calloso que une el hemisferio izquierdo con el derecho, yo creo que Jacobo es el que une Oriente con Occidente, el que une la razón con el esoterismo.
O sea, él es la pieza angular que enlaza esas dos partes que al menos en el mundo occidental estaban divorciadas, ¿no? Donde, o sea, nosotros creemos desde siempre, nuestro sistema educativo está así hecho, de que la razón es todo, de que si no pasa la razón, no existe, y de que si no es razonable, es falso. Y entonces llega Jacobo y dice, a ver, no, también las partes que no son razonables de un ser humano, en este caso la mente, que la ciencia no sabe exactamente qué es ni dónde reside, si es algo material o no es material. eh, lo más que hemos llegado a pensar, teorizar y medio comprobar es que la mente es algo que está y que nuestro cerebro simplemente es una interfaz de eso que está. Es todo lo que hemos llegado a saber de la mente de manera concreta. Eh, y entonces Jacobo dice, bueno, la mente, el espíritu y todas las civilizaciones que conocían esto no estaban mal o no estaban del todo mal. ¿Por qué? Porque bajo el rigor científico, bajo la razón, sí tienen sabiduría, sí tienen conocimiento y muchos de sus supuestos son hasta cierto punto comprobables y fiables, ¿no? Yo creo que eso es con lo que me quedo. Él es una persona que viene a casar de nuevo a estas dos realidades, la realidad exterior, lo que conocemos, lo que está fuera de nosotros, y la realidad interior, lo que sentimos, lo que pensamos y cómo procesamos eso que está allá afuera, ¿no? Que conocemos como realidad. Sí, claro, creo que como usted dice, fue como, de hecho en algún blog de ahí de internet leí que lo ponían como el Einstein de la conciencia, ¿no? El Einstein de la mente. Entonces yo sí creo que fue una persona, a lo poco que he estudiado y a lo poco que he sabido de él, yo sí quiero conseguirme sus libros físicos, porque lo que he leído lo he leído en digital, pero pues sí me gustaría tener los libros físicos. No he leído Pachita, que Pachita lo quiero leer para ver qué enfoque lo da, qué enfoque le da él a ese rigor chamánico. Eh, Estaba leyendo, por ejemplo, lo de la visión extraocular, que empezó con unos niños en Toluca, con una escuela de niños superdotados de inteligencia. Lo empecé a leer, no lo terminé de leer, y que él les enseñó a meditar y que tuvo debates con niños de 9 10 años, debates sobre, sobre Muhammad Ali, no sé qué, con tantos otros personajes, y que les enseñó a meditar y que les enseñó la visión extraocular, que es tocar un libro pues, boca abajo y saber qué es lo que dice la portada y qué hay atrás y qué hay al revés. Eso me dejó como que muy volado, no lo he terminado de leer, lo voy a terminar de leer. Y sí, yo creo que coincido con usted. Esa conexión o ese, voy a ponerlo entre comillas, intento de conexión, porque al final él lo demostró con su conocimiento y no he visto o no sé si esté avalado ahorita, que no creo porque sigue habiendo mucha gente que como que no lo capta, pero sí esa conexión que hay entre el chamanismo y el rigor científico, que si lo ponemos, como usted lo dice, de una manera estricta del hemisferio izquierdo, que es el tema lógico y el tema todo esto racional, y el chamanismo, que es el tema mágico y el tema imaginativo, el trato de unirlo. Creo que no hay una mejor descripción que la que usted dio, que es como el cuerpo calloso que los une. Y definitivamente es un tema que da para mucho. Yo creo que podríamos hacer una temporada completa de Sí, puras, de puros libros de Jacobo y de puras anécdotas y de puras situaciones que surgen alrededor de él. Pero bueno, ojalá nos dé nuestros podcasts para poder seguir trayendo la colación. claro que sí, ojalá y podamos hacer otro podcast, ya no tan alejados como un año, como hace un año, sino tratar de hacerlo un poquito más seguido. Me encantaría. Esta plática, la neta, es que para mí fue muy amena y muy satisfactoria.
Y vaya, con usted, pues, siempre, ¿no? Eh, pues vamos a empezar a despedirnos. Agradezco, maestro, que haya estado aquí conmigo. No sé si tenga algo que concluir o decir. Nada, que se suscriban, descarguen nuestros podcasts. El mío es Vida Psicodélica y también estamos en Facebook en la página que es Vida Psicodélica, pero sin la P, pues Vida Psicodélica con S nada más. Ok, Y pues ahí estamos subiendo contenido relacionado con todos los viajes que acontecen en nuestra experiencia humana. excelente. Recomendadísimo, la verdad es que es muy recomendable. Vaya, vaya de mi parte, pues ustedes saben, va a estar el podcast en este canal. Suscríbanse a este canal y ahorita voy a hablar con el maestro a ver cómo lo vamos a distribuir. Y sin más, cuídense mucho. Los vemos en la siguiente semana, en el siguiente podcast. Bye bye.